Bienvenidos a Análisis y Estrategia del día 12 de diciembre del 2024, en donde la principal pregunta que nos hacemos es si realmente va a haber un rally de Navidad o habrá un Grinch ahí involucrado para que no exista este rally. Y eso es lo que muchos inversores se están preguntando, ya que tuvimos un día lunes y martes que fueron negativos, un día miércoles que fue positivo con datos de inflación en línea con lo esperado, y hoy día la verdad es que fue negativo con un dato de IPP mayor a lo esperado, pero realmente aparecerá este Grinch y es tan así, vamos a verlo en la presentación, no se lo pierdan. Ahí estamos el día jueves 12 de diciembre, en donde tenemos esta presentación con el Grinch y estaría representado por la inflación, ya que es el principal temor que tienen los inversionistas de cara a lo que podría ser la Reserva Federal el día 18 de diciembre, y ya con eso no quedarían eventos mucho más relevantes de cara a fin de año. Así que básicamente lo más relevante es qué es lo que va a hacer la Reserva Federal en base a lo que hay hoy en día de datos macroeconómicos. ¿Y cuál es el sentimiento del mercado? Podemos ver que sigue estando en neutral, en donde anteriormente estaba en 48 y ahora está en 52, por lo tanto vemos una evolución, pero todavía no es nada, digamos, muy relevante, y podría ser que si hay un rally de Navidad empiece a tener un mejor sentimiento el mercado, y es lo que yo les decía, que cuando estaba acá en la parte baja de neutral no alcanzó a llegar a estar en miedo, es a lo mejor un buen momento para empezar a pensar al contrario. Y lo mismo va a pasar cuando estemos acá ya en grid o en extreme grid, que podría ser momento de pensar en que podríamos volver a retroceder. Por eso siempre es importante monitorear este indicador, sobre todo por el tema de a lo mejor ver un poco el sentimiento contrario a lo que está haciendo la masa. Los niveles de opciones siguen estando muy similares, así que no vamos a gastar mucho tiempo en este slide para poder dar más énfasis a otras cosas, en donde la Colbol está en 5.000, perdón, 6.100 y sigue estando en el mismo nivel. La Putbol está en 6.000 puntos, estando en el mismo nivel, por lo tanto, eso se ha mantenido y de hecho ha oscilado principalmente entre los 6.100 y los 6.050 puntos, el índice. La resistencia secundaria de niveles de opciones está en 6.090 puntos y esta subió de los 6.075, por lo tanto, está ahí resguardando un poco esta zona de los 6.100, esta segunda resistencia ante, digamos, a nivel cuantitativo. Lo mismo con el soporte, que sube de 5.050, 6.050, perdón, a 6.060, también sube, y el volatility trigger estaba en 6.079 y baja a 6.077, lo cual no es algo relevante, pero obviamente que hay que colocar ahí la flechita que está a la baja. Esto, recuerden este nivel que es relevante, el volatility trigger, que de hecho lo perdió en los futuros, y si no me equivoco también el índice, lo vamos a revisar después. eh, es muy relevante, ya que eh, después de este nivel o más bajo de este nivel se puede empezar a desencadenar un evento de mayor volatilidad y ahí podríamos tener un poco más de liquidaciones. Ahora, nada muy importante, ya que obviamente estamos muy lejos de esos 6.000 puntos como para poder pensar en algún cambio de tendencia o algo que sea más grave. Lo otro que es relevante son los resultados que hay esta semana, en donde vimos GameStop el día martes y el día miércoles tuvimos resultados de Adobe que a priori no fueron positivos y terminó hoy día cerrando menor a un 10%, creo que cerca de un menos 13%. Y después tuvimos resultados de Broadcom o Avgo, de ticker Avgo, que es una empresa que a mí me gusta mucho en la parte de los semiconductores, y de hecho es la empresa más importante del índice SOX, que siempre lo revisamos, junto con Nvidia. Y además, dentro de la cadena de valor de los semiconductores, es una empresa, digamos, que yo encuentro que tiene una relevancia importante. Entonces, vamos a revisar los resultados, pero también a priori fueron positivos y con una muy buena reacción del mercado. Una de las cosas importantes que hemos hablado en entregas anteriores y también
en ciertos premercados también que hemos hecho en el canal, que Trump va a ser un presidente que de la parte fiscal va, y no solamente de la parte fiscal viene apoyado por gasto, también ahí él habla de algunas regulaciones y es importante, ya que cuando hay un apoyo fiscal a los negocios y al mercado accionario, em, generalmente le tiende a ir muy bien y van a buscar reformas pro mercado. De hecho, muchas de las personas que ha elegido Donald Trump han sido muy bien aceptadas por el mercado. Vienen muchos de trabajar en ciertas, digamos, en ciertos actores del mercado financiero norteamericano. Y yo creo que va a ser un presidente que se va a mover mucho por el mercado accionario y en el fondo los resultados que se puedan ver ahí. Acá dice las declaraciones del presidente electo Trump que habla sobre las criptomonedas y sobre la inteligencia artificial. Y dice que vamos a hacer algo grandioso con las criptomonedas porque no queremos que China ni nadie más, no solo China, sino otros, las adopten y queremos ser la cabeza. O sea, quieren ser líderes en este mundo de las criptomonedas. Y también dice que vamos a estar por delante de la inteligencia artificial y vamos a estar muy por delante de la inteligencia artificial y tenemos que producir enormes cantidades de electricidad. Sabemos que las grandes empresas de Estados Unidos, tanto de infraestructura para la inteligencia artificial, como también de software de inteligencia artificial o aplicaciones con inteligencia artificial, las dominantes son las empresas norteamericanas y siguen gastando, digamos, mucho CAPEX, sobre todo las grandes tecnológicas, en mejorar todo lo que son sus productos de inteligencia artificial o también sus instalaciones. Y un tema relevante que dice ahí es el tema eléctrico y el tema de la energía, ya que estos data centers, sí, ya también lo hemos mencionado antes, requieren mucha energía eléctrica con un suministro constante de energía eléctrica y por lo tanto van a tener que ver ese tema y cómo lo van a ver desde la parte fiscal o de la parte regulatoria porque también se habla mucho de la energía nuclear que va a ser relevante en esta nueva era por las necesidades de consumo energético que van a tener todos estos data centers y también todos los data centers que se van a construir, digamos, la proyección de ellos. Así que muy interesante ahí lo que dice Donald Trump en cuanto a las criptomonedas. De hecho, también se ha hablado de que Bitcoin podría estar a futuro dentro de las reservas, digamos, de Estados Unidos y también ahí Bitcoin sobre todo sería un gran beneficiado. Así que vamos a ver lo que pasa, pero muy interesante lo que podría ser un Trump put, que sería un apoyo fiscal constante a el mundo de los negocios y el mercado accionario de criptomonedas y la inteligencia artificial, como menciona. Resultados de Adobe, los cuales no fueron muy positivos, con un earnings per share o ganancias por acción ajustadas de $4,95 a $5 y un estimado de 4,95. Por lo tanto, ahí estuvo más o menos Adobe. Ingresos totales de 23,3 mil millones a 23,55 mil millones y las estimaciones del earnings per share ajustados para el año fiscal del 2025 de 2,20 a 2,50. Las estimaciones de ingreso del primer trimestre fueron de 5,63 mil millones a 5,68 mil millones, con una estimación de 5,73 mil millones. Por lo tanto, no fue algo que le gustara al mercado, sobre todo la parte del guidance, como se puede ver acá al último, y tuvo una muy mala reacción, como ya lo revisamos en el premercado del día de hoy. Así que vamos a pasar a Broadcom, que sí tuvo muy buenos resultados y acá nos vamos a tener un poco más, con un earning per share ajustado o ganancias por acción ajustadas de $1,42 con un estimado de $1,39. Por lo tanto, fueron bastante positivas. Ingresos netos ajustados de 14,05 mil millones con un estimado de 14,08 mil millones. Y ahí no batió Broadcom en los ingresos netos ajustados. Ingresos por soluciones de semiconductores fue de 8,23 mil millones de dólares con un estimado de 8,05 mil millones de dólares. Y ahí hay un segmento que está en crecimiento, que
digamos, está teniendo más ingresos para Broadcom y eso obviamente le da muy buenas perspectivas. También esta empresa tuvo noticias dentro de la semana que va a trabajar junto a Apple para poder hacer mejores perdón, para poder hacer en conjunto semiconductores y obviamente usarlos en los dispositivos de Apple. Por lo tanto, eso también le da mejores perspectivas a futuro a los ingresos que podría generar y el flujo de caja esta empresa Broadcom. También dice que se estima que los ingresos del primer trimestre serán de aproximadamente 14.600 millones de dólares, cifra estimada, con una cifra estimada en 14.610 millones de dólares, por lo tanto, bien en línea. Y se estima que el margen EBITDA ajustado del primer trimestre será de aproximadamente el 66%, un número bastante alto. Y dicen que van a aumentar el dividendo trimestral un 11% hasta 69 céntimos por acción. Así que bien interesante lo que está haciendo Broadcom con las nuevas alianzas que está haciendo con empresas como Apple y el crecimiento que puede seguir teniendo esta empresa que es relevante, de hecho la más importante en el índice SOX junto a Nvidia. La estacionalidad, justamente lo que hablábamos de el Grinch, se, acá podemos ver en este gráfico que desde 1950 hasta el 2023, por lo tanto tenemos una larga data para poder hacer, digamos, esta, esta estimación, digamos, por lo que ha pasado estacionalmente en años anteriores. Y básicamente nos dice que bien Santa llega en la segunda parte del mes generalmente. Eh, Como les dije, estos son datos de 1950 hasta el 2023 y dice que desde el día 16, que cae justamente el próximo lunes, comienza la parte más fuerte del mes por esta estacionalidad. Así que si es que realmente se va a cumplir el rally de Navidad, tendría que empezar ya el próximo lunes a tener, digamos, subidas importantes del mercado y generalmente termina subiendo el S&P 500 en promedio cerca de un 1,5% en la segunda parte del trimestre. Por lo tanto, hoy vamos a ver si es que Santa puede derrotar al Grinch o si es que el Grinch va a aguar la fiesta del rally navideño. Vamos a tener que a lo mejor esperar hasta la próxima semana para poder definir si es que esto va a pasar o no. Esta semana en macroeconomía podemos ver cómo el Core CPI fue en línea, el CPI de noviembre anualizado fue en línea, el mensual también fue en línea. En cuanto a los inventarios de crudo de petróleo, estos fueron superiores a lo estimado, pero la verdad es que no es algo que sigamos mucho en este canal, ya que más que nada vamos viendo qué es lo que pasa con el petróleo en las aperturas de mercado, digamos en un análisis más gráfico y del día a día. Las subastas de bonos de 10 años fueron, eh, fueron más bajas que lo que pasó anteriormente, pero la verdad es que las tasas esta semana han subido justamente por los datos de inflación, que se ven muy malos, pero al parecer podrían no serlo tanto, y eso lo vamos a analizar en lo que viene. Y justamente hoy día fue Initial Jobless Claims, que son peticiones de desempleo iniciales o gente que se está quedando sin trabajo, y obviamente que este dato fue de 242.000 más alto, 221.000, y esto podría ser ya un poco preocupante porque más gente se está quedando sin empleo y eso obviamente que nos indica que el mercado laboral se podría estar debilitando y a lo mejor va a necesitar mayores soportes de parte de las tasas de interés por parte de la Fed. Tampoco es algo, digamos, para volverse loco y que básicamente vaya a haber un desastre, pero obviamente que ya son cifras que hay que empezar a tener un poco más en cuenta y a lo mejor el mercado laboral, a pesar de que ha venido mostrando cifras mixtas, a lo mejor no está tan fuerte como algunos hemos pensado. El IPP fue más alto de lo esperado, pero después vamos a ver que las componentes que más nos importan, que son las que son insumos del PCE, no fueron tan terribles como se ve este dato a simple vista.
Y la subasta de bonos a 30 años, que fue 3 horas antes del cierre de la sesión, llegó a 4,53%, más bajo del anterior, pero obviamente que si lo vemos en perspectiva de cómo venían de las tasas de largo plazo, fue más que nada un dato negativo al alza, al igual que lo que pasó con las tasas de 10 años, que esta semana no han andado muy bien las tasas de largo plazo justamente por ese componente de la inflación. Si se recuerdan, y no lo puse en diapositiva, pero o sea, habría sido interesante. Justamente yo les he mencionado que dentro de los factores económicos, que también hay otros que son más de la parte de fontanería monetaria o la parte del dinero, digamos, de los mecanismos monetarios que existen. Ahí hay otros temas que también son relevantes y de hecho vamos a tener pronto un invitado de lujo que nos puede explicar todas estas cosas con detalle y con un libro que va a presentar. Pero desde la parte macroeconómica, por lo menos, lo que más nos importa son la inflación, el empleo que tiene relación por esta famosa tasa neutral con el crecimiento y lo que vaya a hacer la Reserva Federal. Por lo tanto, las tasas de largo plazo, vamos a revisar ahí en los gráficos, no han estado tan positivas. El IPC básico se situó en el extremo superior de las expectativas en el 0,31% en noviembre, manteniendo la tasa a 12 meses en el 3,3%. Y ahí podemos ver que en el fondo, a pesar de que ha venido bajando, no, no ha sido algo tan relevante y los últimos meses, de hecho, esta curva justo la que sube es la 3 meses anualizada, la más oscura, azul, es la de 6 meses, que cada vez se va suavizando un poco más la curva, y la otra es la de 12 meses. Y acá nos dice que el IPC básico se sitúa en el extremo superior de las expectativas, en el 0,31% en noviembre, manteniendo la tasa de 12 meses en el 3,3%. La tasa anualizada a 6 meses aumentó a 2,9 frente a un 2,6 anterior, y la tasa anualizada a 3 meses fue de 3,7 frente al 3,6. Así que ahí el IPC podemos ver, no tan datos tan positivos, justamente como habíamos visto anteriormente. El IPC general subió al 2,7% en noviembre desde el 2,6% en octubre. En el mismo año anterior habría sido del 3,1%. Por lo tanto, claro, vemos que ha venido bajando desde lo que venía haciendo anteriormente, pero obviamente que se ha venido frenando en estos últimos datos. Lo que bueno que podemos ver en este dato de inflación, si es que lo empezamos a desmenuzar un poco más, es el tema de la vivienda. Y dice que la vivienda se enfría en noviembre y esto es clave, el famoso shelter que le llaman en Estados Unidos. Por lo tanto, relevante este tema ya que venía siendo uno de los factores que venía siendo más importante en la inflación y ahora está un poco más en línea. Otro factor relevante que también estaba revisando son los seguros de automóviles que estaban antes en un 25% y han bajado ahora al 13%. Y el shelter, que se está enfriando justo junto con los seguros de automóviles, son los dos mayores contribuidores que de la inflación anteriormente y ahora están a la baja. Por lo tanto, esto podría a lo mejor dar algún indicio positivo, que la inflación más adelante podría llegar al 2%. Obviamente existe el riesgo de que esto no suceda, pero vamos a ver ahí qué es lo que puede suceder más adelante. Los pronósticos del PCE que tenemos a futuro son: después del IPP de noviembre, los pronosticadores han reducido sus proyecciones para la inflación de PCE básicos, el indicador preferido de la Fed. Y esto es un poco contraproducente, ya que vemos que el IPC no fue tan, digamos, tan positivo, no fue en línea, pero no fue un dato, digamos, que siga estando a la baja, y el IPP al alza. Por lo tanto, que el PCE tenga un pronóstico a la baja o no tan negativo, la verdad es que parece un poco contraintuitivo. Pero los pronosticados, los forecasters o los economistas dicen que ahora prevén que el PCE básico aumentará a un 0,13% en noviembre, y esto mantendría la tasa a 12 meses en un 2,8%.
mantendría la tasa anualizada de 6 meses que subiera al 2,4 desde el 2,3% en octubre. Y este provocaría que la tasa anualizada a 3 meses cayera al 2,7 desde el 2,8. Y ahí podemos ver las proyecciones del PCE, en donde el headline tendría un dato mensual, perdón, proyectado de 0,15% con un dato anterior de 0,24 y el anualizado subiría de un 2,3 a un 2,5%. En el dato core tendríamos un 0,13% con un 0,27% de dato anterior. Por lo tanto, vemos que en el mensual viene cayendo y en el anualizado sigue estando en el 2,8%. Y en el core service ex housing tenemos que cae de un 0,18% de un dato anterior del 0,36 y esto sigue manteniendo la tasa anualizada en un 3,5%. Y la verdad es que esto es bastante contraintuitivo, pero un poco la justificación que pasa para que se dé que el PCE mensual no esté tan fuerte como se esperaba por los datos de IPC y de IPP, es que justamente el PCE se construye a partir de algunos componentes que provienen del IPC y algunos componentes que provienen del IPP y algo más también que viene de la balanza comercial. Hay muchos análisis muy superficiales que ignoran este hecho. Muchos de los componentes del IPP que alimentan el PCE se inclinaron hacia el lado frío o muy frío en noviembre, justamente lo que les mencionaba, eso fue en otras cosas como combustibles, transporte aéreo, etcétera, lo del IPP. Y algunos componentes del IPC que estaban en el lado cálido no se incorporan al PCE. Por lo tanto, justamente lo que yo les decía del IPC, estos, el shelter y los seguros de automóviles venían cayendo y algunas cosas que subieron en el IPC no están dentro de lo que se toma en el PCE. Por lo tanto, justamente lo que eh, curiosamente, por decirlo, dentro de lo que toma el PCE son justamente los componentes que vienen estando a la baja de la parte del productor y los que se toman del IPC son componentes que vienen a la baja y los que provocaron la subida o que están provocando la subida no se toman en cuenta en esta métrica de la Reserva Federal. Y ahí vemos cómo, según la proyección, podría llegar hasta el 2,5% a lo mejor el PCE. Por lo tanto, un poco contraintuitivo, pero eso es lo que dicen los pronósticos principales para estas métricas de inflación. Y obviamente que cuando uno se pone a indagar un poco más en los datos, se da cuenta de que muy probablemente lo más importante de la inflación ya no esté siendo tan preocupante para la Reserva Federal. Los salarios, que es otro indicador que es bastante importante y la Reserva Federal lo va a mirar antes de tomar decisiones y lo debe mirar siempre antes de tomar decisiones, es justamente el Wage Growth Tracker que tiene la Reserva Federal de Atlanta, justamente la que también hace las proyecciones de crecimiento que siempre mostramos. Y acá dice que el indicador de crecimiento salarial de la Reserva Federal de Atlanta disminuyó a un 4,3% en noviembre desde el 4,6% en octubre. Para quienes cambiaron de trabajo, los salarios aumentaron un 4,6% frente al 4,7% anterior. Para quienes conservaron su empleo, el crecimiento salarial cayó del 4,6% al 4,1%. Por lo tanto, podemos ver que por la parte de los salarios no se está viendo un mayor problema en que haya demasiados aumentos. Obviamente que esto podría aumentar más el consumo, el crecimiento en Estados Unidos y podría hacer que genere mayores presiones inflacionarias. Ahora, ¿qué es lo que se está viendo por lo general? Que la inflación está bajando, a lo mejor los componentes principales del PC están bajando, pero en general no es una inflación que venga bajando de forma drástica y eso nos indica que junto con las expectativas de crecimiento que se han revisado al alza y que se espera un mayor crecimiento en el 2025 y justamente con lo que les decía de Donald Trump,
que intentaría impulsar el crecimiento de los Estados Unidos. Esto diría que a futuro podríamos tener una economía sólida, no digamos extremadamente sólida, pero no una economía que esté corriendo riesgos de irse a una recesión, por lo menos por ahora. Habíamos hablado que mientras la Reserva Federal esté bajando tasas y difícilmente vaya a cortar o a cambiar el ciclo a tasas al alza. Eso no es muy probable para nada. Lo más probable es que las tasas sigan yéndose a la baja hacia la tasa neutral, ya que ya comenzaron el ciclo de recortes y de hecho a nivel mundial, como vamos a ver después, estamos en un ciclo de recortes de tasas por distintos motivos, algunos pueden ser no muy positivos, sobre todo yo creo fuera de Estados Unidos están los mayores riesgos, dentro Francia, Alemania y la Unión Europea, que justamente el Banco Central de Europa bajó tasas el día de hoy, y también en China, que han tenido varios problemas y la política monetaria pasó a estar mucho más dovish. Y bueno, tenemos justamente la próxima semana, si no mal entiendo, datos del, digamos, de las autoridades de China acerca de lo que van a hacer con paquetes de estímulos y mayor política monetaria expansiva. Por lo tanto, si Estados Unidos tiene una economía que no cae en recesión, no hay algún crash financiero que pueda generar turbulencias a nivel mundial, si es que eso pasa, obviamente toda esta tesis es inválida, y la Fed sigue rebajando tasas a pesar de que no sean a lo mejor bajadas tan agresivas, sino que sean bajadas más pausadas por una economía que no tiene una necesidad de tener bajadas tan importantes o tan rápidas, podría ser un factor muy importante para la bolsa, ya que tendría este apoyo fiscal y también tendría este apoyo monetario por más tiempo. Tendría este ciclo Dovich de tasas por un periodo más largo. Y justamente hemos visto que siempre cuando eso ha pasado y no hay recesión, la bolsa tiene muy buenos rendimientos en los próximos meses y años. Así que es ahí obviamente que tenemos que ver qué es lo que va pasando con la economía mundial. Otra cosa importante son los recortes de tasas de 25 puntos básicos en la próxima reunión, que es el próximo miércoles 18 de diciembre, es de un 94,5%, o por lo menos eso era al momento de la revisión que hice para esta presentación el día de hoy. Así que no debería haber variado mucho esto y obviamente que la probabilidad está descontando casi por completo este recorte de tasas de 25 puntos básicos en el próximo miércoles, y también ahí vamos a ver lo que dice Jerome Powell, que siempre va a ser clave para entender cuál podría ser la proyección de las tasas para ya el próximo año. Hay que recordar que la próxima reunión después de diciembre es a fines de enero, y también después hay una reunión ya en marzo. Como podemos ver también acá en la comparación de los recortes de tasas, viene desde el día de ayer estando en probabilidades muy altas, subiendo desde la última semana y el último mes de un recorte justamente de 25 puntos básicos el próximo miércoles. Y Bloomberg nos dice que los traders se inclinan por un recorte de tasas de la Fed en diciembre después del informe de empleo, y los recortes acumulados hasta el primer semestre del 2025 sería de 65,8 puntos básicos, casi 66, lo cual es muy poco probable y tendría que ser ahí 75 por un tema que generalmente la Reserva Federal va a ir bajando lo más probable de 25 puntos básicos, pero como se puede ver acá y es muy en línea con lo que les dije yo la otra vez, se espera que diciembre tenga un recorte de 25 puntos básicos, 20,8. Después que en enero no hayan recortes, que se mantenga la tasa, y justamente ahí dice que los recortes estarían en 27,7, muy en línea con un recorte de 25 anteriormente, que en marzo del 2025 ya sería de un 44%, o sea, un 44 puntos prácticamente, o sea, 50 puntos básicos, y tendríamos un recorte más en marzo. En mayo, muy probablemente se podría mantener la tasa si es que todo se mantiene igual. Hay que entender que estas expectativas también se mueven mucho con los datos de económicos y para
ya mayo, vienen bastantes datos más y revisiones de datos también anteriores que van cambiando, digamos, también las expectativas a futuro, si es que son revisiones muy relevantes. Y en junio ya se espera que hayan 65, casi 66 puntos básicos de recorte, lo podemos asociar casi a que sean 75. Por lo tanto, desde diciembre tendríamos recorte en diciembre, recorte en marzo y recorte en junio, según las expectativas que hay hoy en día. Como les digo, esto puede ir cambiando mucho según lo que vaya pasando a futuro. Y también otra cosa importante con los recortes de tasas, que los bancos centrales mundiales están recortando las tasas a su ritmo más rápido desde mayo del 2020. Y esto pasa, por lo que les decía, que está justamente recortando tasas Europa, China, está también recortando tasas Estados Unidos y hay cosas que a mí no están siendo muy, eh, digamos, tranquilizadoras por parte de China y de Europa, así que vamos a tener que empezar a revisar a lo mejor un poquito más en la parte macro lo que está pasando ahí, aunque sea un poco más por encima, pero mencionarlo, porque podrían haber riesgos que no vengan dentro de Estados Unidos o desde Estados Unidos, pero sí desde afuera, y hay que entender que hoy en día los mercados están conectados a nivel mundial. Por lo tanto, si es que hay algún problema en alguna de estas regiones, también impactaría en la bolsa norteamericana, en las tasas norteamericanas y también en el dólar. Así que obviamente es algo que nos interesa mucho para poder proyectar qué es lo que pasa con nuestras inversiones y nuestros trades. Acá vamos a ver ya eh, eh, lo que son los gráficos y Adobe, como les decía, miren, acá cayó un 13,69% el día de hoy, una caída bastante importante desde el cierre del día anterior, que estuvo más o menos en torno a los $547, 547,5 aproximadamente, y cayó hasta la apertura acá, que fue yo creo lo más negativo. Vamos a ver Adobe en Vamos a ver Adobe ahí, claro, tuvo una vela muy negativa, sin niveles lo vamos a ver para que sea un poco más limpio el gráfico, muy negativa y después un premercado también negativo y un desarrollo de mercado que tampoco ayudó y terminó con un cierre de menos 13,69%. La verdad es que bastante mal ahí lo que hizo Adobe. Eh, Broadcom, como podemos ver, un desarrollo muy positivo con la entrega de resultados en velas diarias, en donde cerró acá en 180,66 y ahora está en su máximo histórico en postmercado en 206,88. Vemos que nunca ha llegado a esos valores y felicidades a todos los que estamos con algún tipo de posición en esta acción. Como yo les decía, una que me gusta mucho a mí, eh, junto a Nvidia en el sector de semiconductores y que ahí podemos ver cómo está en máximos históricos con estos resultados. Va a impulsar muy probablemente mañana al índice SOX, a los semiconductores, a Nvidia y a todos, y también un poco a la tecnología desde este golpe que le dio Adobe. Vamos a ver ahora en velas diarias lo que hizo el S&P 500, el cual vemos acá en los futuros que tuvo un día ayer bastante positivo, el día de hoy fue un poco más negativo, en donde el S&P 500 cerró al contado en un menos 0,54% y ahora podemos ver que en los futuros están subiendo un 0,11%. Vamos a revisarlo de inmediato y vamos a sacar niveles para que se pueda ver más claro el desarrollo que tuvo, que casi llegó acá a los 6.093. El día de hoy tuvo bastante volatilidad acá cerca de la apertura, luego cayó en el desarrollo del día, justamente por un mal día en general en la tecnología y también podemos ver que a nivel del mercado equiponderado como el SRP cayó en un menos 0,37% y el
El ponderado por capitalización cayó un 0,54%. Por lo tanto, una corrección después de la subida que tuvimos y vamos a ver si es que tenemos rally de Navidad, pero por ahora tenemos bastantes probabilidades según lo que ha pasado anteriormente. Obvio que no hay nada asegurado y vamos a ver ahí con unas velas de 15 minutos mejor que lo que está pasando con el S&P 500, que ya los futuros abrieron en un más 0,11%, pero por supuesto que aún es muy pronto para poder decir cualquier cosa, ya que queda toda la sesión asiática, queda toda la sesión europea y también después queda la sesión al contado de Estados Unidos ya el día de mañana. Así que esto recién está partiendo y lo que pase ahora no es relevante a mi gusto a lo que vaya a pasar el día de mañana. El Nasdaq 100 cayendo un 0,68%, más el S&P 500 que cayó un 0,54%. Y vamos a ver acá, perdón, el Nasdaq en vela, vamos a ver los futuros del Nasdaq, en donde están ahora en 21.700, ya pasando estos 21.500 y subiendo, parece, al parecer, de forma bastante agresiva. Exactamente, cerró acá en 21.594 y ahora la apertura de los futuros está en 21.700 puntos. Por lo tanto, un 0,48, bastante importante la subida de apertura, pero como les digo, esto no es relevante, ya que todavía queda mucho desarrollo, pero podría ser que ya empecemos a ver el famoso rally de Navidad. Vamos a ver, queda mucho aún eh, por verse. Entonces, como vemos ahí, es el Nasdaq 100 en los futuros subiendo un 0,5 prontamente, muy, muy prematuramente. El S&P 500 un 0,11, muy obviamente inducido esto del Nasdaq por Broadcom y por lo que vaya a pasar con los semiconductores. Bueno, vimos que cerró justamente hace poco el al contado, el índice al contado en menos 0,68% y obviamente que esta caída con este buen resultado es una mezcla perfecta para un rebote. El SOX, que es justamente el índice de los semiconductores, donde dijimos que Nvidia y Broadcom tienen un peso relevante, cerró con un menos 0,78%, muy en línea con el Nasdaq. No cayó tanto los semiconductores como otras veces y vamos a ver ahí cómo está el día de mañana el sector en general con estos resultados de Broadcom que podría dar un mayor impulso al sector. Y ahí podemos ver cómo el Russell 2000 está, tuvo un cierre, perdón, está cayendo un menos 0,21% en los futuros, al parecer. Y esto es lo que tenemos que ir viendo que está pasando con el tema de las tasas, porque ayer cerró con, o sea, el día de hoy, digamos, el mercado al contado cerró en un menos 1,38%, mucho más negativo que el Nasdaq, que el S&P 500. Y ahora está cayendo el futuro un menos 21% y está subiendo el S&P con el Nasdaq 100. Por lo tanto, vemos que se está cambiando esta famosa rotación de mercado que se venía dando y las empresas de menor capitalización o small caps están teniendo en estas semanas, digamos, o en estos últimos días, un peor desempeño que las grandes tecnológicas y generalmente las empresas más ligadas a la tecnología o las megacaps de gran capitalización. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estamos viendo que si es que vemos que hay muchos recortes de tasas, esto está beneficiando a las small caps. Y cuando se ve que los recortes de tasas van a ser más lentos, igualmente van a existir, pero van a ser más lentos, está beneficiando a las grandes tecnológicas. Y esto tiene cierto sentido, eh, ya que obviamente esto venía pasando en lo que venía sucediendo antes de la rotación de mercado. Por lo tanto, esta famosa rotación podría estarse un poco dando vuelta hacia el otro lado. Eso es un poco lo que le estoy tratando de decir. Vemos que el Bitcoin
Y eso es una hipótesis, puedo estar muy equivocado, pero justamente se ve en estos últimos días que han impulsado más el mercado nuevamente las siete magníficas, las grandes tecnológicas, las mega caps, las hyperscalers, como le quieran llamar, ustedes van a entender las de siempre, como son Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Google, Meta y compañía, también con muy buenas otras buenas empresas, que por ejemplo Tesla, que no la nombré, CRM, Broadcom, que están haciendo también las cosas muy bien, están impulsando el mercado y no el mercado equiponderado o las empresas más chicas, y esto también está mostrado, por ejemplo, en el Russell 2000, que justamente está haciendo un desarrollo mucho más negativo que, por ejemplo, lo que está haciendo el Nasdaq o el S&P 500. Y de hecho, ahora el Russell 2000 haciendo, digamos, un desarrollo bastante negativo y el índice haciendo también al contado, haciendo un desarrollo bastante negativo. Ahí lo que estábamos viendo, Bitcoin cayendo nuevamente bajo los $100.000, pero esta vez es momentáneo, cayendo un menos 1,2%. No está haciendo un día tan positivo para Bitcoin. Y vamos a ver acá en 15 minutos, perdón, en 30 minutos para poder tener una estructura de precio un poquito más consolidado, por decirlo más relevante, de una mayor temporalidad. Podemos ver que ha estado casi todo el día usando como soporte estos $100.000, el valor nuevamente subió y ahora nuevamente ahí en torno a este valor de los $100.000 que está usando como soporte o como apoyo, y esperemos que pueda seguir subiendo, ya que sería un indicador de que también podríamos ver un rally en las acciones, ya que el Bitcoin se correlaciona mucho con los activos de riesgo y por lo tanto nos podría dar un indicio de que los inversores están viendo una mayor preponderancia o sobreponderación hacia el riesgo, o están en un modo risk on, pensando que hay que ir hacia más riesgo. Justamente eso es la represión financiera que se da cuando hay bajas de las tasas de interés. Y ahí podemos ver que Ethereum está subiendo un 0,93%, pero igual débil bajo la VWAP. Solana cayendo de la VWAP y también con un desarrollo bastante negativo desde más o menos las 3 de la tarde, que justamente también tiene que haber sido más o menos la hora donde empezó a caer Bitcoin, exactamente, y exactamente lo mismo acá podemos ver con Ethereum. Cardano un poco más fuerte, y como les venía diciendo, Cardano viene haciendo un desarrollo muy interesante en estos últimos días y también cayendo acá en torno de las 3 de la tarde, las primeras velas rojas y una caída, pero mucho más fuerte que el resto de las otras criptos. Dogecoin cayendo un poco más fuerte, obviamente que las monedas meme cuando hay liquidaciones caen más fuerte que el resto, y acá desde las 3 de la tarde ya abajo VWAP y cayendo un nivel de SD1. Pepe cayendo un menos 6,33%, que es una muy buena meme coin, pero como toda meme coin, también cuando hay liquidaciones cae más fuerte que las otras, ya que justamente es una meme coin y no tiene tanto respaldo como a lo mejor Bitcoin u otras cripto que tienen cadenas o aplicaciones detrás que las hacen que tengan una mayor solidez de cara al inversionista. XRP cayendo un menos 2,46%, con un no muy buen día, al igual que el mundo cripto, pero obviamente que XRP viene haciendo un desarrollo muy bueno, así que tampoco vamos a condenarla justamente por un par de días laterales o bajistas. Acá el oro podemos ver cómo hoy día cayó, a lo mejor ya con menos incertidumbre monetaria, como siempre les he dicho, el oro hay que mirarlo para mí gusto desde esa perspectiva. Se limpia la incertidumbre monetaria, ya se sabe el dato de IPC, se sabe el dato de IPP, bueno, malo, como lo quieran tomar, podemos ver que si uno se pone a escarbar no es tan malo como parece. Algunos pueden decir, no, a mí no me parece, el dato es malo, manipulación o cualquier cosa, también es válido, pero por lo menos la incertidumbre se va, y eso es lo que importa. Y también se va un poco la incertidumbre de lo que va a hacer la Reserva Federal en cuanto al recorte de tasas de diciembre. La incertidumbre que vendría quedando es cuál es el guidance que ellos están viendo o que está viendo el comité de la Reserva Federal, el FOMC, de cara a lo que va a ser el próximo año. Pero ojo, que también hay que entender que lo que yo les decía, que si tenemos
una Reserva Federal que no recorta tanto, pero mantiene el ciclo a la baja de tasas durante más tiempo, también podría ser una muy buena retórica para las alzas del mercado. Y hay que recordar siempre esta frase: el mercado sube por retóricas y cuando cae mira los balances. Después vemos acá que el VIX está subiendo ahora un 2,51%. El día de ayer, el día jueves, que justamente, como les decía, no tuvimos el día miércoles, un día positivo para la renta variable, para los índices de renta variable, y cayó el VIX, y el día de hoy subió un 2,51%, llegando al nivel de 13,9 puntos. Nada muy relevante hasta ahora, pero obviamente que si tenemos un día que no fue tan positivo, vamos a tener obviamente el VIX con alzas. Ahora, si mañana va a ser positivo, que por ahora los futuros están mostrando eso, pero como les dije ya anteriormente, queda mucho todavía camino por recorrer. Obviamente que el VIX tendría que volver a caer ya el día de mañana, a menos que por algún motivo los inversores estén viendo una mayor volatilidad a futuro. No sería de acuerdo con un rally de Navidad, así que como siempre vamos a estar monitoreando mañana en premercado el VIX. Lo mismo con el MOVE, el cual el día de hoy subió un 0,32%, la verdad es que bien poco, después de un día bastante negativo el día miércoles, justamente con estas alzas que tuvimos en todos los mercados prácticamente, y a niveles bastante bajos, así que no se espera una alta volatilidad por parte de las tasas, de los bonos, así que eso es bastante importante. Hay que recordar que el MOVE igual ve la volatilidad dentro de toda la curva de tasas y eso es bastante importante, ya que no solamente un plazo, sino que importa cómo se comporta la estructura de plazos completa. Vamos a hablar un día, vamos a hacer un video de eso de la yield surface, que básicamente es la superficie de curvas de tasas, que son básicamente varias yield curves o varias estructuras de tasas día a día, como se ven en una serie de tiempo. Obviamente que eso genera una superficie o un plano. El DXY llegando a niveles de 107 puntos, han tenido una subida bien importante, como vimos acá, cayó un poco más bajo de los 106 hasta los 105,4, como 42, posteriormente subió de nuevo y superó el nivel de los 106, acá estuvo un poco en la zona de la media de 20 sesiones, limpiando un poco acá en torno a los 106,4, y ahora vuelve a subir superando ya el nivel de los 107, que de hecho lo voy a dejar acá marcado, ya que es un nivel relevante, y esperemos que nos siga subiendo el dólar, o el DXY, el dólar con respecto a otras monedas, ya que no es algo positivo y nos puede estar mostrando algunos problemas en, sobre todo, a lo mejor el mercado euro dólar. De hecho, justamente hoy día estaba hablando con alguien sobre eso y a lo mejor les podría tener más noticias a futuro sobre este tema o alguna explicación más técnica. El, las tasas a 2 años, que también yo siempre las veo y son relevantes, tuvieron un día muy positivo el día de hoy. Obviamente el mercado no se está tomando bien estos datos de IPC y IPP en cuanto a los bonos. Y como siempre hemos hablado, los bonos son una parte más importante de la estructura de capital que la renta variable, por lo tanto tiene una preponderancia mayor y hay que estarla mirando. Y las tasas a 2 años están subiendo, y obviamente que eso no es positivo para lo que puede hacer la Reserva Federal a futuro, y vamos a ver cómo se comporta, sobre todo ya después de lo que diga Jerome Powell el día miércoles. Como dijimos, las tasas a 10 años volvieron a subir, se fueron de esta zona que veníamos mencionando de la media de 200 sesiones, esta zona del 4,2%, se dispararon con el dato de IPC y de PP, pasaron la media de 20, y hoy día al parecer van a tener otro día al alza y ya en niveles de un 4,33%. No es positivo que las tasas estén subiendo tanto para la renta variable, y vamos a ver qué es lo que pasa con esto a futuro, sobre todo ya con lo que va a pasar con Jerome Powell, ya que la próxima semana hay datos de, si no me equivoco, de retail sales, confianza al consumidor, hay algo de PMI antes de Powell, pero
va a mover la aguja, pero no como lo que vaya a hacer la Reserva Federal. Lo mismo pasa con las tasas de 20 años, el cual subieron mucho el día de hoy, mucho el día de ayer, y justamente esto fue por estos datos de IPC y IPP. Por lo tanto, las tasas de largo plazo están tomando muy en cuenta la inflación, ya que como hemos dicho, el crecimiento que está al alza, la inflación que al parecer está también al alza, si uno ve los datos macro o más generales, el dato concreto, no la granulación, y eso obviamente que influye a las tasas de largo plazo a subir y como vemos la de 20 años con una agresividad mayor que la de 10 años, ya que hay un mayor plazo y esto obviamente que se amplifica por esta famosa duración de la deuda. Lo mismo pasa con las tasas a 30 años, que también más amplificado el movimiento que las mismas de 20 y justamente muestro las de 30 ya que nunca las vemos, pero las muestro porque tuvieron subasta el día de hoy y también a pesar de la subasta siguieron subiendo y eso nos indica que el mercado está viendo este tema de una mayor inflación y un mayor crecimiento futuro y obviamente una economía que podría estar más robusta de lo que se esperaba anteriormente. Vamos a borrar ahí las tasas de 30 años, ya que generalmente llegamos hasta las de 20 para no tener que ver tantos plazos de la estructura de la curva de tasas. Y el petróleo ayer tuvo un día, perdón, ayer tuvo un día bastante positivo con el tema del dato de inflación. Hoy día tuvo un día bien volátil, porque si podemos ver, el día de hoy subió, luego bajó hasta casi la media de 20 sesiones y volvió a rebotar en torno a los casi $70. Y ahora un desarrollo un poco a la baja, pero por ahora no podemos decir nada, ya que está recién partiendo, digamos, la nueva sesión. Me falta todavía quien parta la sesión asiática, como les dije, la europea, etcétera. Así que yo creo que con eso estamos revisando todo, revisamos Adobe, Apgo, que entregaron resultados, otra empresa que también está siendo relevante y la vamos a revisar ya para que no se nos quede nada, es Tesla, la cual ha tenido un desarrollo muy importante y a pesar de que hoy día no fue el mejor, al igual que para el mercado, y el postmercado sigue estando bastante plano, ha tenido un desarrollo impresionante Tesla en este último tiempo y había que mencionarla y mostrar ahí la figura que está haciendo, en donde tuvo estos earnings, subió, tocó la media de 20, vino acá a esta zona de congestión, lateralizó un poco, subiendo y para ir solamente antes de cerrar, miren, el S&P 500 en los futuros subiendo un 0,12% y lo vamos a ver acá mejor, el Nasdaq 100 subiendo bastante, muy impulsado, yo creo, por lo que está haciendo Broadcom, que sigue subiendo ya casi hasta los $209, una subida, la verdad es que muy, muy interesante de casi un 16%. Así que una locura lo que está haciendo Broadcom, Apgo, impulsando al US 100, impulsando al Nasdaq, va a impulsar también al S&P 500. Yo creo y espero que por correlación impulse al sector de los semiconductores y eso impulsaría al índice SOX y también obviamente a la tecnología y al mercado en general. Así que con eso ya tenemos revisión de la PPT, tenemos revisión de los gráficos. Muchas gracias, que estén bien, nos vemos. Chao.